Innovadata, un podcast del Instituto de Ingeniería del Conocimiento. Bienvenidos a Innovadata. Ya os dijimos Esther Madrigal y yo, Ana Lastuey, que ChatGPT daba mucho que hablar. Y aquí estamos con un segundo podcast sobre el tema. En nuestro episodio anterior hablábamos de sus posibles riesgos y en este nuevo podcast queremos centrarnos en sus aplicaciones, porque como ya hemos visto, con una regulación que ya está en marcha, la inteligencia artificial puede sernos una herramienta más que útil. De nuevo van a contarnos más sobre ChatGPT y los modelos de lenguaje Pablo Aya, director del área de Business and Language Analytics del IIC. Hola Pablo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Y Álvaro Barbero, director del área de Inteligencia Artificial del IIC. Hola Álvaro. Hola de nuevo. Al final del anterior podcast hablábamos que todos hemos probado y consultado a ChatGPT y mi pregunta es, ¿para qué lo estáis usando vosotros? En mi caso, me parece súper útil en el día a día para resumir información, tanto de páginas web como de artículos científicos. Funciona realmente bien. Sí que tienes que tener, claro qué es lo que estás resumiendo y hacer posiblemente una comprobación en el caso de que te interese bien esa información. También, aunque algunas veces falla, el tema de pedirle citas que puedan aparecer en un texto, yo he encontrado cosas que en Google no soy capaz de encontrar, citas como muy específicas. Ahí de nuevo hay que tener cuidado cuando se invente información. Y luego, para preguntas muy generalistas, para saber exactamente cuál es la cosa, lo más básico que todo el mundo piensa, pues algunas veces también es interesante a modo de curiosidad. ¿Qué es lo que puedes visitar en Londres? Bueno, pues aunque te lo sepas, pero de alguna manera entiendes que ChatGPT está haciendo un agregado de lo que todo el mundo mundial piensa sobre esa ciudad, y entonces es interesante ver cuál es el top de las 4, 5 o 6 sitios más interesantes que no te van a terminar de sorprender. Puede que alguno que tú pensabas no esté, pero de alguna manera, a diferencia de Google, que te dirige a una página que está haciendo como una especie de resumen de todas las opiniones del mundo. Eso me parece interesante. En mi caso, yo lo he utilizado para dos fines, creo yo. Uno es sobre todo para preguntarle información de algún tema del que no tengo mucha idea. En plan de, oye, cuéntame, pues yo qué sé, cómo es la regulación de una comunidad de vecinos para este problema que tengo. Y te diría un poco. Estoy de acuerdo con Pablo en que esa guía hay que seguirla con cuidado porque a veces se inventa cosas o te mezcla, en este caso, legislación española con otros países. Pero bueno, como un primer buscador, digámoslo así, pues yo creo que puede ser útil. Lo que sí me ha pasado alguna vez es cuando ya intento profundizar en temas muy concretos, al final me acabo frustrando más que otra cosa. Y el motivo es que esto lo experimenta mucho con temas de programación. Yo a veces tengo una duda muy concreta de no sé cómo hacer esto con esta librería de código y le planteo la pregunta y te contesta ChatGPT con muchísima confianza de esto se hace así y este es el código que tienes que usar y este es el motivo por el que tienes que usar este código. Todo muy bien argumentado, muy bien presentado. Y lo pruebas y no funciona. Y le dices esto a ChatGPT, oye, que esto no funciona. Y te contesta, eso es porque no tienes la versión correcta instalada. Tienes que hacer esto. Y lo haces y no funciona. Y le dices, oye, que no. Y entras en un bucle ahí en el que parece que al final le estás teniendo que convencer de que lo que te está diciendo no es verdad, pero no acaba de salir de ahí. Entonces, esto sí me ha pasado en varias situaciones. Y de hecho, antes Pablo comentaba que él lo usaba para pedir a veces citas o referencias. Eso también lo he probado alguna vez, de preguntarle por algún tema, de decirle, oye, ¿hay alguien que haya hecho un trabajo en esta línea? Y te dice, sí, hay gente que ha hecho un trabajo en esta línea. Digo, vale, ¿me puedes decir quién es? ¿Me puedes dar citas? Y te saca unas citas con el nombre del artículo, los autores y todo. Digo, oye, esto pinta muy bien, pero luego lo buscas y lo sorprendente es que esos artículos sí que suelen existir, pero el contenido de esos artículos no tiene mucho que ver con lo que te ha contado. Entonces, tengo un poco esta sensación de que creo que es una herramienta útil para hacer una primera exploración, pero luego para ver más en profundidad, para resolver dudas muy, muy concretas, pues ahí ya tienes que poner tú un poco de cabeza y de experiencia propia para conseguir algo útil. Vale, entonces, andándonos con ojo como nos dices, Álvaro,
¿Creéis que hay áreas en las que ya se le puede dar un uso más profesional o hacen falta mejoras o quizás una formación a los usuarios? Yo creo que ahora mismo ya tal como está, sí que hay áreas profesionales donde se puede utilizar y de hecho me consta que se está utilizando. Todo el tema de marketing y comunicación para poder hacer un primer boceto o para poder darte ideas o para redactar mejor o de manera distinta algún mensaje que quieras comunicar, además con esa capacidad que tiene para parafrasear a distintos públicos o para corregirte el estilo, para traducir incluso en algunos casos. Hablando el otro día con Antonio Moreno, que es un catedrático aquí de la Autónoma, me comentaba que había algunos puntos en los que ChatGPT funcionaba mejor en la traducción que otras herramientas online como DeepL, que ahora es el estándar, por así decirlo, en el mundo de la traducción automática. Incluso mejor que, bueno, y también mejor que Google, ¿no? Que en este caso, vamos, por lo menos en mi experiencia, DeepL funciona también mejor que Google. Entonces, bueno, pues para traducción, ChatGPT también puede ser como ayuda, ¿no? Como complemento muy interesante. Se puede utilizar también en tema de recursos humanos para darte ideas para una entrevista o para incluso para prepararte una entrevista también, ¿no? Para coger preguntas y respuestas y hacer, digamos, una simulación de cómo sería ese proceso. Sí que es cierto, y bueno, ya lo comentaba antes Álvaro, y es que salen en todas las entrevistas, que hay que recordar que hay que ser muy críticos a la hora de utilizar ChatGPT. Tanto porque te puede dar información que no es correcta, como las citas que comentaba antes, como también que cuando tú le pides por una información que puede ser más opinable o que pueda haber, aunque sea una información contrastable, pero que pueda haber distintas observaciones, pues por ejemplo algo relacionado con ética. Oye, ¿consideras que es mejor que bueno, el famoso dilema del tranvía? Tienes 5 personas al final de la vía y una persona en una vía lateral. Pues ahí es un problema muy clásico de toma de decisiones éticas, de qué harías. ¿Dejarías que el tranvía fuera recto y matara a los 5 o lo desviarías para que matara a uno? Ahí se pueden ponderar las vidas humanas de esa manera. Si en vez de desviar es poner una persona en medio del tranvía para parar a los 5 y empujarlas desde un puente, ¿sería la misma consideración, aunque si fuera una muerte contra 5? Bueno, pues este tipo de problemas de dilemas éticos, por poner un ejemplo, de ser crítico, si tú le preguntas a ChatGPT, depende de cómo le preguntes, como la respuesta está muy condicionada por el azar, por cómo es el prompt, pues te puede dar, por ejemplo, una respuesta más utilitarista y entonces te puede decir que lo correcto sería hacerlo, salvar a los 5 en vez de al 1, o te puede dar una respuesta más de ética deontológica, de que la vida humana no se puede ponderar, ¿no? Con números y que toda vida humana es totalmente insacrificable. Entonces, ¿pero por qué te responde de una manera u otra? Pues simplemente posiblemente por cómo le has hecho la pregunta. Entonces, a la hora de utilizarlo no tienes que creerte, ¿no? Directamente lo que te dice como si fuera la verdad, sino utilizarlo desde el punto de vista de pensamiento crítico. Pregúntale por las dos opciones, pregúntale para que te dé opciones, pregúntale de manera distinta, no tanto su opinión, que no es en ningún caso interesante, sino pregúntale por todas las posibles variedades, ¿no? O todas las posibles interpretaciones del problema. Y ahí entonces ya tú construye, ¿no? tu propio pensamiento crítico sobre este aspecto. Con estos ejemplos que nos acabáis de comentar, entendemos que al final ChatGPT es una herramienta muy general, parece que sirve para todo. Álvaro, nos comentabas que para ciertas tareas concretas no es tan útil o fiable. ¿Qué opinas? ¿Se podría adaptar ChatGPT a objetivos concretos o a un negocio en particular? ¿Se podría profesionalizar? Pues aquí yo creo que este es el punto clave, porque mucha gente está viendo el valor de ChatGPT, porque todo el mundo hemos podido usarlo directamente, pero claro, luego quieren ver si lo pueden aplicar a su problema concreto, a su negocio concreto, y aparte de hablar con él de temas un poco misceláneos, pues te sirva para resolver un problema de negocio muy específico. Entonces, hay dos maneras ahora mismo de adaptar ChatGPT o este tipo de IAs generativas. Una es lo que venía comentando Pablo, de que según cómo le formules la pregunta, te cambia la manera en la que te contesta. Y eso puede ser una cosa más o menos sutil, ¿no? De decirle, oye, eres ChatGPT y eres una IA que valora todas las vidas por igual, etcétera, un poco siguiendo el ejemplo que comentaba Pablo del tren.
pero lo puedes llevar a temas más de negocio, ¿no? Tú le puedes decir, eres ChatGPT y eres un experto programador en Python y quiero que me resuelvas este problema. O eres un abogado especializado en este tipo de temas legales y quiero que me resuelvas esta consulta. Y eso ya le sesga un poco, en el buen sentido, a que te dé respuestas como imitando ese personaje. Bueno, eso se puede trabajar mucho y ahí entra todo el mundillo del prompt engineering, que está ahora tan de moda, pero esa es una manera, digamos, menos directa de cambiar el modelo, porque tú digamos que no estás cambiando fundamentalmente el sistema de IA, simplemente le estás dando como un contexto en el que tiene que contestarte a esa pregunta. Pero sí que es posible hacer un reajuste de todo el sistema de inteligencia artificial para resolver una tarea más concreta. Aquí lo que pasa es que las herramientas que tenemos son más limitadas, porque al final ChatGPT es una IA que está cerrada en el sentido de que nosotros interactuamos por ella a través de mensajes. También se puede interactuar con ella a través de una API, que quiere decir que yo puedo desarrollar un software que se conecte y vayan intercambiándose mensajes. Pero la capacidad que tengo de readaptar ese sistema de IA a unos datos concretos, pues aunque esta API también lo permite, es más o menos limitado. Es mucho más flexible si tú tienes una IA, como por ejemplo las que existen en el open source, que se conoce perfectamente cómo funciona y puedes readaptarla a un problema más concreto. Entonces, digamos que tienes más capacidad de flexibilidad si tú utilizas unas IAs que estén más abiertas. Aquí nosotros sí que hemos hecho algún experimento en esta línea y se nota mucho la diferencia entre IAs generalistas, como ChatGPT, o IAs más específicas. Yo suelo decir que con ChatGPT tú puedes hablar de cualquier tema prácticamente y, bueno, en algunos casos te dirá que se niega a hablar de eso, pero en general tú puedes discutir de cualquier tema con la IA y te va a contestar. Pero si intentas que sea muy efectivo, que dé respuestas muy precisas en un tema muy concreto, ahí ya no va a funcionar tan bien. En cambio, si vamos a una IA más de rango específico, que la podemos especializar en un tema concreto, vemos que en tareas de ese nivel de concreción suele tener un nivel de rendimiento más alto. Entonces, bueno, esto que lo he dicho así de manera muy extendida, realmente se puede resumir en el refrán español, ¿no? En el típico dicho del que mucho abarca, poco aprieta, pues es un poco así, ¿no? O sea, la capacidad de ChatGPT de flexibilizar nuestra tarea no es tan amplia y al ser una IA tan general, pues no es tan efectiva como si tenemos nosotros una IA propia que la hemos adaptado para un problema concreto. Si es que los refranes sirven para todo. Oye, Álvaro, ¿y cómo conseguimos estas inteligencias artificiales específicas? Esto ya lo hacemos en el IIC desde hace un tiempo, ¿no? ¿Qué hay que hacer para adaptar un modelo de lenguaje? Pues, a ver, aquí digamos que hay dos tareas de las que podemos hablar. Una sería construir un modelo de lenguaje, una IA de este estilo desde cero, y eso es lo que hicimos nosotros en el proyecto Rigoberta, que fue una IA que ya casi va a cumplir año y medio, que, bueno, básicamente los pasos es, tú tienes que recopilar una gran fuente de datos del idioma que estás intentando modelar, en este caso el español. Aquí nos apoyamos en fuentes de datos abiertas que ya existían y lo que hicimos fue desarrollar un trabajo bastante intenso de cómo limpiar esas fuentes de datos, cuáles seleccionar que fueran de buena calidad, asegurarnos que los datos estaban bien organizados para que la IA pudiera trabajarlos. Porque al final este sistema lo que hace es entender cómo se estructura el idioma. Y esa tarea de cómo se estructura el idioma la resuelve a base de que le des ejemplos de cómo escribe realmente la gente, sea en el contexto que sea de la temática que sea. Entonces nosotros construimos esta IA llamada Rigoberta basada en estas ideas, especializada en el lenguaje español, y nos dio bastante buenos resultados, pero eso digamos que es hacer el trabajo desde el principio. También es posible adaptar estas IAs a tareas concretas, ¿no? Antes hablaba de que cuando quieres ir a un problema muy concreto, pues ChatGPT, aunque te permite cierta especialización, al ser una IA que no está abierta, pues no puedes ajustarlo tanto como si la tuvieras tú. Entonces, en la comunidad open source se está viendo un movimiento muy potente de distintas instituciones, universidades, incluso particulares, que quieren crear un sistema similar a ChatGPT, pero que sea totalmente abierto. Y bueno, aunque todavía no estamos ahí, sí que van existiendo sistemas de IA que se le van acercando. Entonces tú lo que puedes hacer es tomar uno de estos sistemas y adaptarlo a un dataset, a un corpus que llamamos, a un conjunto de textos que reflejen más la tarea que a ti te interesa. Entonces de esa manera la estás especializando en el problema que aquí te interesa resolver. Ya no va a ser una IA tan de chat general, que puedes hablar cualquier cosa, pero va a estar más especializada justo en los temas que a ti te interesa trabajar. Y además de adaptarlo a la tarea de PLN que más nos interese resolver, como comentabas ahora, Álvaro, la metodología del IIC añade otro paso más a los modelos de lenguaje, que es la llamada adaptación a dominio. Contadnos un poco qué es esto y qué sentido tiene en esa aplicación, y si podéis contarnos algún caso de éxito.
Pues esto de la adaptación al dominio realmente es un paso intermedio entre los dos extremos que contaba antes, ¿no? Tú puedes ir a una solución basada en IA en la que utilizas ChatGPT tal cual o le guías un poco según este prompt, según estas indicaciones. Y el otro extremo sería que tú tienes tu base de datos ya preparada, tienes tu corpus que te refleja una tarea concreta y entrenas la IA para eso. Digo que hay un punto intermedio que es esta adaptación al dominio porque, claro, ¿qué ocurre? Que muchos de estos sistemas de IA se han entrenado con textos del español en general y claro, eso del español en general ya está un poco mal definido, porque ¿qué quiere decir eso? No es lo mismo si tú recopilas textos que aparezcan en prensa que textos que aparezcan en redes sociales porque el tono, el formato es muy diferente. Entonces hay dominios del lenguaje en los que el lenguaje es muy diferente del uso general. Estamos hablando del dominio médico, del dominio legal. O sea, no solo que cambie el vocabulario, sino que cambie la propia forma en la que se estructuran las oraciones, los documentos, etcétera. Entonces, tú puedes de alguna manera partir de un sistema de IA, un modelo de lenguaje que ya sabe español, y darle un par de vueltas más para que aprenda cómo se expresa ese lenguaje español en ese dominio concreto, en el sector legal, por ejemplo, pues estás consiguiendo que luego sea más efectivo a la hora de resolver una tarea sobre textos legales. O sea, digamos que ya tenemos una IA que sabe español, luego lo vamos a especializar en el español del mundo legal, por ejemplo, como un caso de dominio, y una vez que está especializada en ese tipo de lenguaje que se usa en este mundillo, ya puedes trabajar más con ella para resolver un problema concreto dentro del mundo legal. Ese es el proceso de adaptación a dominio. Nosotros lo hemos hecho con nuestros modelos de lenguaje, siguiendo la metodología que he contado un poco antes, y nos ha funcionado bastante bien cuando hemos trabajado en casos legales. Y en concreto hicimos un proyecto con el despacho de abogados Garrigues, en el que utilizamos esta metodología para ser capaces de clasificar automáticamente documentos y saber, bueno, qué tipo de documento es este dentro del caso, qué personas están mencionando en él, qué empresas. O sea, de alguna manera estructurar automáticamente toda la información que puedes tener en un gran caso en el que vas a trabajar con miles y miles de documentos. Esta parte es muy interesante en el sentido de que da mucho recorrido en construcción de modelos de lenguaje muy específicos para poder resolver tareas concretas. Porque ya no solamente estamos hablando de dominios, también pueden ser de variantes del español. Hasta qué punto, ¿no? En lo que está recogido en ChatGPT, por ejemplo, pues qué textos se han utilizado, de dónde han salido ese español, porque si quieres hacer algo para Latinoamérica o algo más concreto para ciertos variantes a lo mejor del español dentro de España, pues a lo mejor tiene más sentido hacer una recolección y hacerte un modelo que se adapte, ¿no? a esas variantes. También lo puedes ver en el tiempo, puedes hacerte una adaptación a dominio temporal, puedes hacerte un modelo de lenguaje para que sepa entender el español del siglo de oro. Entonces, yo creo que es ahí uno de los puntos más interesantes desde el punto de vista profesional, el poder realizar esas adaptaciones para que el modelo de lenguaje entienda el propio lenguaje del dominio. Otro ejemplo que se me ocurre, en el sector médico, tienes ahí historias clínicas, están llenas de anotaciones, abreviaturas, que cambian incluso algunas veces de hospital a hospital, o incluso algunos modismos utilizados por determinadas especialidades. Entonces, bueno, pues el tener que incorporar todo ese lenguaje y también la estructura de cómo aparecen esas palabras, que pueden ser, también la gramática que utilizan puede ser distinta, ¿no? A la que se puede utilizar en el español convencional, da bastante juego a la hora de poder personalizar estos modelos de lenguaje en aplicaciones profesionales. Al final, por lo que decís, los modelos de lenguaje se pueden adaptar siempre que haya textos y especialmente en áreas en las que se maneja una cantidad considerable, como el sector legal o el de la salud. Voy más allá, ¿qué aplicaciones concretas pueden tener los modelos en estos casos? Pues nosotros ahora mismo los estamos utilizando en el análisis de conversaciones en call centers, para poder detectar motivos de disgusto, para poder generar o sugerir argumentarios de venta. Eso es una parte donde se genera mucho texto. En este caso son conversaciones habladas que se tienen que transcribir, o pueden ser las propias redacción que hace el operador que está al otro lado de la línea atendiendo al usuario. La administración pública también es un caso muy interesante.
desde el punto de vista de comunicación clara, pues hay una demanda creciente social de que la administración tenga una comunicación con los ciudadanos que sea mucho más cercana, más entendible, sobre todo pensando en determinados colectivos, pues personas mayores, dependiendo del servicio, pues hay algunos aspectos, ¿no?, de la administración pues que pueden ser un poco complicados de entender, son procesos muy burocráticos, con una terminología pues muy específica y bueno, estos modelos de lenguaje pues pueden ayudar a hacer la vida más sencilla en ese consumo de información. Bueno, la educación también es un área, un sector donde puede tener un impacto importante, tanto para que los alumnos se puedan preparar las materias o adquirir conocimientos, como también para los profesores para poder mejorar sus clases, sus explicaciones, sus apuntes. Incluso yo creo que Álvaro, tú hiciste alguna prueba de generación automática de preguntas a partir de textos para generar exámenes automáticamente. Sí, este es un tema que estamos explorando, también en esta línea de ayudar a la educación realmente a todos los niveles, porque es algo que puede servir tanto para un estudiante que se está preparando una materia como para escuelas oficiales que, oye, a lo mejor tienen un temario muy grande y necesitan herramientas para que los propios profesores preparen esos exámenes para los alumnos. Es un campo que estamos explorando porque, claro, a diferencia de técnicas de análisis de texto más clásicas, lo bueno que tienen estos modelos, estas IAs tipo ChatGPT y similares, es que te generan la respuesta en forma de un texto. Al que usa ChatGPT dirá, pues claro, sí, tú es un chat, hablas y te contesta. Pero es que es una diferencia muy significativa, porque hace unos años la mayoría de sistemas de procesamiento de lenguaje natural lo que hacían era decirte, mira, este texto es de tipo A o es de tipo B, o aquí he detectado el nombre de una persona, pero no eran capaces de hacer esta elaboración, de generar un texto conteniendo esa respuesta. Entonces, eso está dando lugar a muchos casos de uso que antes no eran posibles y que, vamos, yo creo que nos va a permitir dar mucho partido a todas estas tecnologías. Y por descontado, ya hemos comentado sanidad y el sector legal, evidentemente son sectores donde hay una gran cantidad de textos, hay mucha información crítica escrita y el tener herramientas que te permiten facilitar el acceso, la síntesis de esa información, pues desde luego que van a suponer una ayuda a los profesionales, tanto a los médicos como a los abogados, juristas, etcétera, etcétera, y yo creo que van a ir transformando el sector poco a poco. Si en vez de tener que revisar toda la documentación, toda la jurisprudencia, tú puedes tener una herramienta que te ayude a navegar o te ayude a extraer los puntos más importantes, a hacer ciertas elaboraciones. Además, creo que esto lo hemos comentado ya dentro de la charla, cuanto más expertos eres en una materia, más rendimiento le sacas a ChatGPT, porque eres capaz de diferenciar el grano de la paja, los errores que pueda cometer respecto a información útil que de otra manera te hubiera sido mucho más costosa de adquirir. Y volviendo al tema de los datasets y los corpus, recalcando el trabajo que hay detrás de estos modelos, está claro que hacen falta conocimientos muy específicos y un equipo multidisciplinar formado por diferentes perfiles, ¿no? ¿Qué perfiles consideráis que son claves para generar estos modelos? En nuestro caso, cada vez que hacemos un proyecto de procesamiento del lenguaje natural, solemos tener un equipo mixto en el que, por un lado, tenemos data scientists, científicos de datos que están especializados en tratamiento del lenguaje. Este dato de que tienen que estar especializados en lenguajes es significativo porque ya hace 10 años se hablaba de la figura esta del unicornio de data science, que parece que lo hacía absolutamente todo, pero eso ha quedado ya muy atrás. Ya este campo ha crecido muchísimo y los perfiles profesionales se han especializado mucho. O sea, los conocimientos que hacen falta para hacer un buen proyecto de procesamiento del lenguaje ya empiezan a ser muy diferentes bueno, ya hace años que van siendo muy diferentes de los que necesitas para un proceso, para un proyecto de análisis de imágenes u otro tipo de aplicaciones del data science. Entonces, como ahora todo esto del procesamiento del lenguaje se ha convertido en un campo en sí mismo, como con los modelos del lenguaje y el sacar partido de estas IAs, como ChatGPT, pues hace falta gente especializada en ese ámbito. Y luego, por otra parte, también es muy importante en nuestros equipos el perfil del lingüista computacional, que es un perfil que no es tan conocido por ahí fuera. A nosotros nos sorprende que no lo conozcan porque parece una pieza fundamental en nuestros equipos y pues son las personas que preparan esos corpus
esos conjuntos de datos que luego nosotros usamos para entrenar las IAs. Y eso, que tengas un equipo que te hace un buen trabajo en esta línea, es que impacta directamente en el buen rendimiento que va a tener este sistema después. En nuestra experiencia, pues tener un equipo que trabaje de manera muy formal en crear estos corpus anotados con unas guías bastante estrictas de cómo hay que hacer ese anotado, habiendo entendido el problema de consultoría que hay que resolver, pues es lo que nos lleva a luego tener unos rendimientos bastante altos en las soluciones que podemos hacer. Y Pablo, imagino que estará de acuerdo también. Ujú. Sí, sí, completamente de acuerdo. Yo creo que hemos sido más innovadores en la creación de este perfil que comentabas de lingüística computacional. Empezamos ya hace 10 años. Claro, se da por descontado que necesitas científicos de datos para poder hacer modelos de Machine Learning, lo cual, claro, es obvio, trivial. Lo que no se tenía tan claro, y ahí yo creo que fuimos punta de lanza y apostamos por ese perfil, es que la calidad de los datos, y en este caso la calidad de los textos, pues impacta directamente en la calidad de los modelos que se generan. Y son perfiles también muy interesantes a la hora de traducir las necesidades de negocio a cómo se va a estructurar o cómo se va a realizar esa tarea luego desde el punto de vista de automatización. Yo aquí, vamos, casi lo que os recomendaría es que os escucharais el podcast número 6, quiero recordar que hay una entrevista con 3 lingüistas del instituto, tres chicas que trabajan con nosotros y que lo cuentan estupendamente, vamos. Pues damos fe de que lo cuentan estupendamente. La verdad es que con todo lo que nos contáis vemos que este mundo es mucho más complejo de lo que parece al probar ChatGPT. Al final, si nos fijamos en el desarrollo de la IA, es cierto que está alcanzando una velocidad que casi nos abruma. De hecho, hace poco una serie de expertos publicaba una carta que proponía pararla hasta ver cómo gestionábamos todo esto. ¿Vosotros creéis que tiene sentido frenar el desarrollo de la inteligencia artificial? ¿Vosotros hubierais firmado esa petición? Yo creo que es totalmente desproporcionado. No podemos estar argumentando en escenarios maximalistas que están en algunos casos, no sé si en el tema este de la carta, pero en algunos casos, por lo que escucha en prensa, incluso de destacadas figuras, están rozando la ciencia ficción por no entrar directamente en escenarios muy especulativos a los cuales no podemos dar respuesta ahora mismo si van a ocurrir o no. Frenar el desarrollo de la IA sería como decir, vamos a frenar el desarrollo de la ingeniería genética. No tiene sentido. Lo que tendrás que es poner sobre la mesa casos muy concretos. Oye, pues la clonación humana está radicalmente prohibida. Bueno, pues encontremos dónde están esos casos concretos y específicos en los cuales no se puede aplicar la inteligencia artificial, pero no puedes hacer un planteamiento tan agresivo y tan exagerado de tenemos que frenar el desarrollo porque no sabemos lo que va a pasar. No sabemos lo que va a pasar porque ni siquiera sabemos si vamos a ser capaces ni cómo hacer una inteligencia artificial súper inteligente que supuestamente, ¿no?, una vez que la hayamos conseguido, va a tomar como la decisión directa que va a querer más poder y como va a querer más poder nos va a eliminar a todos. Es que, ya te digo, creo que es un planteamiento más de un guión de una peli de ciencia ficción que de una realidad sobre la cual se pueda debatir ahora mismo de manera rigurosa y científica. Estamos o sea, tenemos un desconocimiento profundo de qué nos falta para hacer algo que supuestamente, bueno, ya por la propia definición de superinteligencia, yo creo que hay un debate ahí que ni siquiera está cerrado como tal. No sé lo que tú opinas tú, Álvaro. Yo, de todo lo que has dicho, lo que estoy más de acuerdo es en que estos escenarios que se están proponiendo son de ciencia ficción. Y yo es algo que, bueno, yo doy muchas charlas en las que siempre pongo un Terminator y me río de la gente y luego digo que no, que esto no va a pasar. Pero ¿por qué? Porque nos ha venido mucho de las películas, de series de ciencia ficción, de libros, esta idea de que la IA hay un momento que se revela y nos mata a todos. Pero realmente no hay ningún fundamento de esto. Y de hecho es algo que también es cultural, porque es algo muy de películas americanas. Pero si uno mira más, por ejemplo, películas japonesas, pues allí más bien la IA parece que es amiga de los humanos y siempre ayuda y tal. Y realmente no hay ningún motivo ni a favor de una cosa ni de la otra, teniendo en cuenta lo que sabemos ahora, que es que además una inteligencia artificial, bueno, la llamamos así un poco por razones históricas, pero es un sistema muy raro, no es casi un ser vivo, porque
incluso el ChatGPT, aunque nos sorprende mucho, cuando nadie está escribiendo al ChatGPT, ChatGPT no hace nada. Es como si estuviera muerto. No piensa, no tiene ningún proceso que esté funcionando. O sea, sería un ser vivo en el que solo está vivo. Cuando alguien le escribe, te contesta y entonces se muere. Y ya está, no hace nada más. Entonces, todo esto de que de repente va a empezar a pensar y va a empezar a evolucionar por sí solo, pues es algo que está bastante lejos de lo que hemos visto hasta ahora. Yo creo que son unas extrapolaciones que no hay base real para llegar a ellas. Pero bueno, aparte de esto, volviendo al tema de la carta, yo cuando la vi le estuve dando muchas vueltas, porque es verdad que fue muy sorprendente cómo funcionaba ChatGPT y realmente la carta es abierta, la podía firmar cualquiera. Y estuve pensando, bueno, ¿debería firmar esto o no? Al final, después de darle vueltas unas semanas, vi otra carta alternativa, que tampoco se habla mucho sobre ella. Es una carta que ha hecho una institución que se llama la ION, si no recuerdo mal, es una institución de investigación, que por cierto fueron parte de los que están detrás de Stable Diffusion, que es una IA que se creó de manera gratuita para generar imágenes, de manera gratuita y abierta. Y ellos lo que decían es que, vamos a ver, el peligro no es que la IA se vuelva loca y nos mate a todos. No, el peligro es que la IA esté en manos solo de unas 4 empresas que tienen suficiente capacidad de inversión y capacidad tecnológica para crear sus sistemas. Y entonces se conforma un oligopolio en el que unas pocas empresas y encima americanas tengan el acceso a estos sistemas y los demás tengamos que pagar tarifa y si en algún momento deciden cortarnos, pues no podamos sacar partido de estos sistemas que van a revolucionar muchos sectores profesionales. Entonces, lo que proponía esa nueva carta es, vamos a coger financiación entre Estados Unidos, Canadá, Europa, Australia y Nueva Zelanda, si no recuerdo mal, para crear un gran centro de investigación, como es el CERN, por ejemplo. El CERN es un gran centro de investigación que está en Suiza para avanzar en el desarrollo de la física básica, porque ya uno no puede hacer avances en física en su laboratorio o en su casa. Necesita infraestructuras de un tamaño muy grande. Y en la IA, pues parece que estábamos llegando a ese punto. Bueno, esa carta sí que la firmé, porque yo estoy de acuerdo con eso. Además, el objetivo era que todo lo que se creara en este centro fuera totalmente público y todas las empresas de todo el mundo, y en particular las europeas, pudieran aprovecharse de esto. Bueno, esa carta, por desgracia, los días que la miré solo tenía 3.000 firmas. La de vamos a parar la IA porque es un peligro para la humanidad llevaba como 27.000. Entonces, pues sí, no vende igual una cosa que la otra. Bueno, la parte positiva es que incluso aunque yo no creo que se llegue a cumplir esa idea de crear un centro internacional de desarrollo de IA que ponga a disposición de todos lo que se produzca, como decía, la comunidad open source está reaccionando de una manera mucho más intensa de lo que yo podía esperar. O sea, están empezando a crear modelos que cada vez se acercan más al rendimiento que tienen modelos como ChatGPT. O sea, que yo creo que bueno, dentro de lo que cabe, la cuestión ya no está en si debería pararse el desarrollo de la IA, es que es imparable. Porque no es solo que haya empresas interesadas en seguir desarrollándolo, es que la propia comunidad open source está viendo, oye, esto es muy útil para muchísimos sectores, vamos a seguir evolucionándolo y de manera que podamos usarlo todos. Y ese creo que es el camino correcto. Vamos a hacer que esta tecnología esté en las manos de todos y así, pues cualquier posible equilibrio de poder que pudiera crearse por intereses de solo una serie de agentes, pues ya se suaviza entre todo el mundo. Sí, pero aquí lo que es imparable es el desarrollo de la inteligencia artificial en general, como de cualquier tecnología que los humanos han sido capaces de desarrollar. Lo que es parable, lo que es regulable son usos concretos. Por eso es a lo que va al principio. En la carta, la primera carta, tú cambias inteligencia artificial por cualquier otra tecnología que tenga un impacto positivo, pero también tenga riesgos, y hubiera sido igual de válida. No aportaba nada más allá de que efectivamente tenemos una tecnología potente que tiene riesgos. Bueno, pues como muchas de las que ahora, de las que tenemos, digamos, disponibles actualmente. Lo que sí se pueden regular son usos muy específicos en los cuales eso sí se pueden parar. Y de hecho, en otras tecnologías, pues se han parado. Cuando hemos visto que hay algo que puede ser dañino para las personas o para la humanidad o para la sociedad o para nuestros valores, pues se han establecido normativas y regulaciones. Lo que no se puede, desde mi punto de vista, es ese argumento maximalista de cómo esto tiene un hipotético riesgo de acabar con la humanidad, que estamos, como comentaba Álvaro, yo también estoy de acuerdo, eso está en el plano de la ciencia ficción. Vamos a parar el desarrollo de toda la IA. De hecho, aquí dos comentarios. Uno sería que, efectivamente, lo de la estrategia maximalista es bastante absurdo si lo ponemos en cualquier otro contexto. Por ejemplo, yo voy a decir, voy a prohibir los coches porque hay gente que atropella gente. Pero bueno, pues penaliza ese caso, pero no todos.
Ahí estoy de acuerdo contigo, Pablo. Y el otro punto que iba a comentar a lo que ha dicho Pablo es que, bueno, ahora se está creando la normativa europea para regular la IA, que creo que es el AI Act, si no me equivoco, y está generando mucha polémica, porque aunque es verdad que inicialmente proponía estos escenarios de casos de uso, y hablaba de IAs de riesgo bajo, medio alto o IAs prohibidas, y en IAs prohibidas creo que había temas como sistemas de IA autónomos desplegados en armas automáticas o cosas así, que ya estamos hablando de temas bastante serios. Lo cierto es que los últimos cambios que están introduciendo en esta normativa parece que van en la línea de decir, bueno, como las IAs tipo ChatGPT pueden desarrollar capacidades que no están previstas por sus creadores, también hay que limitar el uso de estas tecnologías. Y ahí se está encontrando la Unión Europea con mucha oposición, bueno, de parte de la comunidad open source y también de parte de gente que estamos en el sector, yo incluido. Porque ahí de nuevo estamos yendo a esta estrategia maximalista. Es decir, como yo no sé esta IA qué puede llegar a hacer, pues voy a prohibir todo el acceso. O voy a tener que poner unos controles y unas certificaciones súper fuertes para cualquier uso de estos sistemas. Entonces yo creo que ese no es el camino. Más bien el camino ahí, pues totalmente de acuerdo con lo que decía Pablo, es vamos a evaluar para qué se está utilizando la IA y si usted lo está usando para un fin que pensamos que puede ser muy arriesgado para las personas, pues eso es lo que tenemos que regular. Aquí nos da para un nuevo capítulo, Álvaro, ¿eh? Creo que acabas de abrir un melón muy interesante y habrá que proponérselo a Ana y a Esther para un capítulo específico de tema regulación e inteligencia artificial, porque la verdad es que las derivadas y las aristas que tiene, sobre todo, ¿no? Cuando se piensa en eso, como decías, en escenarios a gran escala o en escenarios, digamos, muy amplios, y luego, claro, cuando llegas a los detalles, pues ves que es algunas veces incluso difícil o imposible aplicar la regulación. Nos apuntamos este nuevo tema para otro podcast, ya vemos que igual hay un tercero. Lo que ha comentado ahora Pablo es que la IA es imparable y nos habéis puesto muchos ejemplos en este podcast. Para que nuestros oyentes tengan una visión aún más completa de todo esto, me gustaría preguntaros, ¿qué nos puede quedar por ver? ¿Os atrevéis a prever lo que nos deparan estos modelos o estas IAs? Pues yo prever, ya no, pocas predicciones voy a hacer. La última que hice, dije que en 3 años iba a estar ChatGPT en uso público en todos los dispositivos, etcétera, etcétera. Y me confundí por un orden de magnitud, fueron 3 meses o 4 meses. Entonces, más que dar una predicción, a mí sí que me tengo muchísima curiosidad a ver cómo se va a desarrollar la combinación entre los modelos de lenguaje y la robótica. El impersonar un modelo de lenguaje dentro de un cuerpo físico robótico y tener ahí agentes que puedan interaccionar en el mundo físico con una sofisticación del lenguaje que hasta ahora no tenían y ver qué utilidades o qué usos se pueden ir y también ver qué escenarios, ¿no? De nuevo, pueden... o sea, hay un tema que me interesa muchísimo es cómo las personas terminan confundiendo a estas inteligencias artificiales con seres mucho más inteligentes de lo que son. O sea, cómo les dotan de inteligencia que no tienen o de consciencia que no tienen. Entonces, cuando eso lo metes dentro de un cuerpo que todavía tiene mucho más cercanía a lo que somos nosotros, pues eso también, el cambio de percepción que se puede generar, también me interesa mucho ver cómo evoluciona. Yo, por añadir temas un poco ortogonales a lo que ha comentado Pablo, yo creo que estamos viendo que los sistemas de IA originalmente había que entrenarles con datos muy estructurados, datos numéricos, datos preparados. Y ahora estamos yendo a una evolución en la que nos estamos dando cuenta que para resolver problemas muy complejos, realmente con estructurar los datos en tablas no es suficiente porque la realidad no está así de cuadriculada y de bonita. Y una herramienta que tenemos para describir la realidad de manera muy efectiva como personas es el propio lenguaje natural. Entonces yo creo que cada vez vamos a ir más a un escenario en el que no solo interactuamos con las IAs a través del lenguaje, como hacemos con ChatGPT, sino que ya empieza a haber estudios de cómo podemos hacer estos reentrenamientos, estos ajustes de las IAs también en texto. Que sería una manera, yo creo que sería mucho más natural para las personas. En vez de yo prepararme un dataset, un corpus muy grande de cuando IA te veas esto, tienes que contestarme este texto. Cuando veas este texto, tienes que contestar este otro. Más bien iríamos a un escenario en el que tú te pones a la IA a trabajar sobre tu problema y lo va a hacer mal. Entonces tú de palabra le puedes decir, no, mira, lo has hecho mal por esto y por esto.
y que con eso se vaya corrigiendo. Pues un poco como le enseñarías a un niño o a una persona. Yo creo que ese sería un futuro posible. Luego, también es verdad que cuando Pablo es así un poco comedido a la hora de hacer predicciones en IA, es que no me extraña porque yo hace 2 años habría sido totalmente incapaz de predecir lo que tenemos hoy día. De sistemas de lenguaje tan potentes, de sistemas que generan imágenes, etc. Pero bueno, eso es una posible evolución que yo veo. También yo creo que van a evolucionar mucho en 2 dimensiones. Una es de usabilidad y otra va a ser del tipo de datos que podemos trabajar con esto. En usabilidad ya hay gente que está haciendo locuras como coger un modelo similar al ChatGPT. Hay un modelo que se llama Llama, que lo medio liberó Meta. Lo medio liberó porque, bueno, en unas condiciones legales hay un poco confusas, pero bueno, hay gente que ha conseguido ejecutar este modelo de lenguaje en un iPhone. O sea, ya no en una infraestructura en el cloud súper compleja, sino en un iPhone y bueno, va muy despacio y tal, y tiene sus limitaciones, como una versión recortada, pero eso nos indica que posiblemente en un futuro nuestro asistente que tenemos en el móvil no es un asistente que vaya con nuestro mensaje de voz al cloud y lo procese y nos conteste, es que estará en el propio móvil y podremos entrenar nuestro propio asistente personalizado. O sea, que si no nos gustan las respuestas que nos da, le podemos decir, no, mira, cuando te digo esto tienes que contestarme este tipo de cosas. Y poco a poco vayamos adaptando estos modelos de lenguaje a nuestras preferencias particulares. Eso lo veo bastante probable. Y bueno, no solo yo, sino que también el CEO de OpenAI, él veía el futuro en esta línea, de que probablemente cada uno de nosotros acabe teniendo nuestra especie de versión propia de ChatGPT o el sistema que sea. Esa es una línea en la que preveo desarrollo. Y la otra es en la línea de, como decía, del tamaño de los datos. ¿Tamaño qué quiero decir? Pues ahora mismo estos modelos tienen una limitación de cuánto texto son capaces de procesar para darte una respuesta y ha ido creciendo con los años, pero, por ejemplo, tú no le puedes dar un libro entero y que te haga un resumen, porque el libro es demasiado largo. Ya llega un momento en el que el modelo de IA no es capaz de procesar todo eso. Pero se están empezando a hacer mejoras bastante llamativas. Hace poco veía un artículo de que ya hay una propuesta en modelo de lenguaje que se puede tragar 1 megabyte de datos. Y 1 megabyte ya empieza a estar bastante bien. Ahí te cabe bastante información. Esto es digamos, un desafío técnico, pero ¿en qué se puede traducir en usos prácticos? Pues ejemplos como el que decía, ¿no? O sea, tú puedas darle un libro entero o un manual entero de algo que te interesa y decirle, oye, explícame el tema este, que no lo he entendido muy bien. Y te pueda dar explicaciones, que puedas conversar sobre la IA, sobre este material, pero podemos dar un paso más alto, ¿no? Podemos ir incluso a IAs que generen, pues yo qué sé, un libro completo, en vez de... Ahora ya ChatGPT te genera historias. Tú le puedes decir, cuéntame una historia de, yo qué sé, de Miguel de Cervantes intentando venderme un detergente. Y te lo hace. Pero es un texto muy cortito. Entonces, aquí más bien lo que podías decir es, oye, escríbeme una nueva novela de Harry Potter o de Crepúsculo, de la saga que te guste a ti, y en el que pase esto y hay estos ingredientes. Pues probablemente llegará un punto en el que te saque un libro entero con esto y sea más o menos consistente. O sea que yo creo que ese punto llegará. ¿Cuándo? Pues ya sí que no me atrevo a decir cuándo, porque ya he visto muchas veces que hay momentos en los que parece que queda mucho para que algo se desarrolle y de repente se consigue dar un salto importante y todo esto empieza a funcionar. Así que ya veremos. Pues nada, dentro de unos podcasts tendremos que evaluar cómo van estas predicciones, pero de momento nos encanta acabar mirando al futuro, no sé si con esperanza, pero desde luego, como decía Pablo, con curiosidad y ganas de ver qué nos depara la inteligencia artificial fuera de esas películas de ciencia ficción. Gracias por respondernos vosotros esta vez a las preguntas, Pablo y Álvaro. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias, Esther. Gracias, Ana. Encantado de estar aquí otra vez.